Noticia de última hora. Cristi Nodal, madre de Cristian Nodal, está internada de urgencia en un hospital. Lamentablemente no tenemos imágenes de cómo está por motivos privados de la familia Nodal, pero te traemos toda la información que nos pudo brindar el doctor de Cristi. ¿Qué le sucedió? ¿Cómo está Nodal luego de esto? Te lo contamos todo a detalle, no te lo pierdas. Dale un buen me gusta y deja en los comentarios un rezo para esta fuerte mujer que nos brindó a Cristian Nodal. Amén. Era una fría mañana de diciembre cuando Cristian Nodal se despertó con la sensación de que el día prometía ser igual de agitado que los anteriores. El sol apenas asomaba entre las nubes, iluminando la ciudad con su luz tenue, mientras él se preparaba para lo que sería otro día lleno de compromisos profesionales. El calendario estaba lleno de citas, ensayos, entrevistas y promocionales para su nueva música. Estaba acostumbrado a este ritmo frenético, pero esa mañana algo se sentía diferente. Se encontraba en su casa, todavía medio adormilado, cuando su teléfono vibró con insistencia en la mesa de la cocina. Miró la pantalla y vio que era un mensaje de su hermana. Su rostro se volvió serio al instante. Decidió leer el mensaje sin decir una palabra, mientras sentía que el aire de la habitación se volvía denso. Mamá está mal, la hemos encontrado en el suelo en casa. La ambulancia ya viene, pero está siendo llevada al hospital. Las palabras parecían no tener sentido. Cristian sintió como si el mundo entero se desmoronara en ese instante. Su madre, la mujer que siempre había estado allí, fuerte y llena de vida, ahora estaba indefensa, inconsciente en el suelo de su casa. En ese momento, Cristian experimentó una parálisis emocional. No podía procesar lo que estaba leyendo, no podía entender cómo algo tan inesperado y doloroso estaba sucediendo. El celular resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un leve ruido. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sin decir una palabra, comenzó a correr hacia su habitación para tomar su ropa y salir de inmediato. Su mente estaba en un caos total. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué estaba pasando con su madre? Mientras buscaba su abrigo y se apresuraba, la angustia crecía en su pecho. Ángela Aguilar, que estaba a su lado en ese momento, lo observó desde la sala. Ella había estado con Cristian toda la mañana, acompañándolo en su rutina diaria. De inmediato notó la preocupación en su rostro, una preocupación tan palpable que le hizo el corazón un nudo. ¿Qué pasa, Nodal?, preguntó Ángela, levantándose rápidamente al ver la expresión de horror en el rostro de Cristian. Cristian no respondió de inmediato, pero el miedo en sus ojos lo decía todo. Finalmente, con una voz quebrada por el temor, le explicó: mi mamá, la encontraron en el suelo de casa. La llevan al hospital. Ángela no dudó ni un segundo. Sabía lo importante que era su madre para él, y aunque el miedo la invadía, entendía que debía ser su apoyo incondicional. Tomó su bolso y sin decir nada más, salió con él hacia el hospital, dispuesta a estar a su lado en ese momento tan incierto. Antes de continuar, recuerda suscribirte si realmente amas a Cristi Nodal y su hijo, darle al botón de me gusta y dejarnos un buen comentario. Sin más, sigamos con el video. El trayecto al hospital fue angustiante y silencioso. El sonido del motor del coche y las luces intermitentes de la ciudad no ayudaban a calmar la ansiedad que ambos sentían. Cristian estaba en su propio mundo, mirando fijamente la carretera, las manos temblorosas y el rostro pálido. Ángela, por su parte, no dejaba de mirarlo con preocupación, sin saber exactamente qué decir, pero sin perder la esperanza de que todo saldría bien. No era fácil enfrentar una situación como esa, pero sabía que no podía dejarlo solo. A medida que avanzaba el tiempo, las llamadas y mensajes de la familia de Cristian llegaban, pero las noticias no mejoraban. Los médicos habían logrado estabilizar a su madre, pero aún no sabían qué había causado el desmayo. La incertidumbre era lo que más le calaba a Cristian. No saber qué estaba sucediendo con la mujer que lo había dado todo por él lo desgarraba por dentro. Cuando finalmente llegaron al hospital, la angustia aumentó. Los pasillos fríos y la gente en constante movimiento solo añadían más tensión a la situación. Un enfermero los condujo rápidamente a la sala de espera, pidiéndoles que esperaran mientras los médicos evaluaban a su madre. La espera parecía interminable. Cristian caminaba de un lado a otro, su mente corriendo a 1000 por hora, mientras Ángela permanecía a su lado, tratando de brindarle consuelo. A pesar de lo grave de la situación, Ángela podía sentir cómo la ansiedad de Cristian la estaba arrastrando. Ella había estado junto a él en muchas ocasiones, pero nunca había sido testigo de un momento tan doloroso. El tiempo pasaba lentamente. Las horas parecían estirarse en algo interminable. A veces, Cristian miraba a Ángela con los ojos llenos de gratitud y desesperación, buscando consuelo en su presencia. Ella, con su calma natural, intentaba suavizar su angustia,
hablándole de cosas triviales o tomándole la mano cuando sentía que su ansiedad lo estaba consumiendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico salió de la sala de emergencias. Su rostro serio, pero al mismo tiempo comprensivo, hacía que el corazón de Christian se acelerara. El médico se acercó lentamente, y en ese instante, Christian sintió que no podía respirar. Aún no sabemos qué tiene. Estamos realizando más estudios para encontrar la causa, pero por ahora está estable, dijo el doctor, con tono tranquilo pero cargado de cautela. Las palabras del médico no eran suficientes para calmar el torrente de emociones que Christian estaba sintiendo, pero al menos sabían que su madre no corría peligro inminente. La angustia más grande, por el momento, había pasado. Christian respiró hondo, y por un segundo, pensó que iba a desmayarse de alivio. El hospital seguía siendo un lugar sombrío y lleno de incertidumbres. El aire frío que se filtraba por los pasillos parecía calar hasta los huesos, haciendo que el ambiente se volviera aún más opresivo. Las luces artificiales de las salas de espera parpadeaban con una luz fría y distante, como si el propio lugar intentara reflejar la fragilidad de los momentos que allí se vivían. Cada rincón del hospital parecía estar impregnado con la sensación de espera eterna, y en ese espacio, el tiempo se distorsionaba, volviéndose más largo y pesado con cada segundo. Para Christian, cada minuto transcurría lentamente, y al mismo tiempo, todo parecía estar detenido, atrapado en la misma agonía. La incertidumbre de no saber qué le ocurriría a su madre se había apoderado de él. Cada instante parecía un torturante eco que se repetía en su mente, haciéndole revivir cada uno de los momentos que había compartido con ella. Recordaba su risa, sus abrazos reconfortantes, las veces que la había visto levantarse a pesar de todo, luchando con una fuerza indescriptible contra la enfermedad que ahora amenazaba su vida una vez más. Pero ahora, en este lugar frío y distante, esa fuerza parecía desvanecerse, y Christian sentía que todo lo que había vivido junto a ella estaba suspendido en una nube de incertidumbre. Las palabras del médico, que había mencionado la necesidad de más estudios, no lograban aliviar la angustia que se había apoderado de su ser. En cada rincón del hospital, el aire parecía volverse más denso, más pesado, como si el lugar entero estuviera atrapado en un suspiro contenido, esperando respuestas que aún no llegaban. Cada vez que una puerta se abría o alguien pasaba por el pasillo, Christian no podía evitar tensarse. Su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera el médico trayendo buenas noticias, pero al mismo tiempo, un miedo profundo lo invadía, temiendo que esa puerta trajera consigo malas nuevas. No podía dejar de mirar a su alrededor, como si pudiera percibir algo en el aire, algún signo que le dijera que estaba por venir. Cada paso que escuchaba resonando en el pasillo le hacía contener la respiración, como si en esos momentos, cada sonido se volviera importante, cada detalle un presagio. Su mente no dejaba de dar vueltas, y el torbellino de pensamiento se mezclaba con la tensión palpable en el ambiente. En medio de todo esto, los ecos de los pasos de los demás se sentían lejanos, como si pertenecieran a otro mundo, ajenos a lo que Christian estaba viviendo. A su lado, Ángela permanecía firme, su presencia era como un ancla en medio de la tormenta emocional que Christian vivía. Su silencio era reconfortante, como una promesa de que no estaba solo en esa oscuridad. Ella no necesitaba decir nada. Su cercanía, su solo estar allí, le brindaba un consuelo inmenso. Sabía lo difícil que era para él, y aunque en su corazón también se reflejaba la preocupación, entendía que en esos momentos lo que Christian más necesitaba era su apoyo incondicional. No había espacio para palabras vacías, solo para estar allí, acompañándolo en su dolor. La mirada de Ángela, cargada de comprensión, le transmitía un mensaje claro. No estás solo. Aunque el miedo también la embargaba, ella se mantenía en silencio, respetando el espacio emocional de Christian, pero sin apartarse. Christian se levantaba una y otra vez, incapaz de quedarse quieto. Su mente estaba en un constante ir y venir, con pensamientos que se atropellaban y se mezclaban entre sí. La ansiedad lo mantenía alerta, con la sensación de que algo estaba por suceder en cualquier momento. Caminaba de un lado a otro, buscando alguna forma de aliviar la angustia que lo estaba consumiendo, pero cada paso solo parecía intensificarla. A veces, se sentaba. Nuevamente, tomaba su teléfono, miraba la pantalla sin ver realmente nada, solo buscando distraerse de sus pensamientos, pero no encontraba consuelo en nada. El mensaje que había recibido de su hermana, las noticias de algún conocido, nada lograba calmar la tormenta interna que lo desbordaba. Sus manos temblaban involuntariamente, y por momentos apretaba con fuerza los puños, como si al hacerlo pudiera controlar lo que sucedía, como si pudiera detener el dolor y la impotencia que lo acompañaban.
El tiempo seguía su curso, pero para Christian las horas parecían alargarse aún más. La espera se volvía una pesadilla interminable, cada segundo se sentía más largo, y cada minuto una eternidad. Ángela, por su parte, observaba en silencio, con una paciencia que se notaba en cada uno de sus gestos. Ella comprendía profundamente lo que Christian estaba viviendo, aunque las palabras no pudieran aliviar su dolor. Sabía que él solo necesitaba compañía, y en eso se concentraba. A veces, tomaba su mano suavemente, y en ese pequeño gesto de contacto, Christian encontraba un pequeño respiro, como si un poco de su dolor pudiera aliviado por la presencia de Ángela. No hacía falta hablar, solo estar allí. La compañía de Ángela hablaba por sí sola, y en su cercanía, Christian encontraba algo de calma, aunque la tormenta emocional no desapareciera por completo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sonido de unos pasos firmes resonó en el pasillo. Christian levantó la mirada, esperando, temeroso de lo que vendría. Un médico apareció, y aunque su rostro mostraba una seriedad inconfundible, había algo en su expresión que le dio a Christian un pequeño rayo de esperanza. El doctor se acercó lentamente hacia ellos, y en el momento en que se detuvo frente a Christian, él sintió que su respiración se detenía. La angustia lo envolvía, y su corazón latía con fuerza, casi doliendo en su pecho. Era el momento que había estado temiendo, pero también el momento en el que debía enfrentarse a la realidad. Señor Nodal, comenzó el doctor, con voz grave pero controlada, hemos revisado los resultados de los estudios. Su madre está estable, pero los síntomas que presentó hoy parecen estar relacionados con la reactivación de su cáncer de colon. Esas palabras golpearon a Christian con una fuerza indescriptible. El aire se le escapó de los pulmones, y por un momento, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Todo se nubló ante él. Aunque había estado preparándose para cualquier noticia, escuchar la palabra reactivación hizo que su cuerpo se tensara. El cáncer, ese monstruo silencioso que había acechado a su madre durante tanto tiempo, había regresado. A pesar de saber que siempre existía ese riesgo, el oírlo en voz alta lo quebró por completo. El miedo lo invadió con tal intensidad que no podía controlar las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. No podía imaginar cómo su madre, con toda su fuerza y valentía, tendría que enfrentarse a esta nueva batalla. El médico continuó explicando, pero Christian apenas podía escucharlo. Sus palabras se desvanecían en su mente, mientras las imágenes de su madre luchando por su vida se apoderaban de él. El miedo a perderla lo ahogaba, y la sensación de impotencia lo paralizaba. Todo lo que había hecho por ella, todo lo que habían vivido juntos, se desvanecía en la incertidumbre. ¿Por qué tenía que enfrentarse a esto de nuevo? ¿Por qué su madre? La angustia y el dolor lo inundaron, y por un momento, Christian no pudo hacer otra cosa que respirar profundamente, tratando de controlar el caos interno que lo desbordaba. Ángela, viendo el rostro devastado de Christian, no pronunció ni una sola palabra. No podía decir nada que aliviara ese dolor. Pero con su silencioso gesto, caminó hacia él y lo abrazó con fuerza. No necesitaba hablar, solo estar allí. El abrazo de Ángela, en su simplicidad, era todo lo que Christian necesitaba en ese momento. La palabra reactivación seguía resonando en su mente, pero en ese abrazo, encontró un poco de consuelo, un poco de paz. Sin embargo, el miedo seguía presente, y la incertidumbre sobre el futuro lo atormentaba. ¿Qué significa eso, doctor?, preguntó finalmente Christian, su voz quebrada y llena de angustia. Las palabras le salieron con dificultad, como si cada una fuera un peso difícil de cargar. El médico, con una mirada comprensiva, suspiró antes de responder. Significa que su madre necesitará un seguimiento más estricto, y es probable que deba someterse a nuevos tratamientos, posiblemente más agresivos. Lo importante es que está estable por ahora, pero debemos proceder con mucha cautela. La situación es delicada, y necesitamos hacer todo lo posible para controlarlo. Aunque el médico trató de ofrecer algo de consuelo, las palabras de Christian, aunque intentaban mostrar un atisbo de esperanza, no lograban despejar la tormenta de emociones que lo embargaban. La sensación de pérdida se sentía tan cercana, tan real, que Christian apenas podía imaginar cómo sería enfrentar esa nueva batalla con su madre. El tiempo continuaba su curso, implacable e inevitable, pero para Christian, las horas parecían dilatarse aún más, como si el universo entero hubiera decidido alargar su sufrimiento de forma cruel e incesante. Cada minuto, que en otros momentos pasaría desapercibido, se convertía en una eternidad que lo aplastaba, dejándolo sin fuerzas. Aunque la presencia de Ángela a su lado le ofrecía algo de consuelo, algo de alivio a su alma atribulada,
La ansiedad seguía siendo una sombra constante que lo acompañaba, una presencia que se apoderaba de sus pensamientos y le impedía ver más allá del dolor. La noticia de la reactivación del cáncer de su madre había dejado una huella profunda en su corazón, una marca imborrable, como una cicatriz que no se borraría nunca. Cada pensamiento que cruzaba su mente estaba impregnado por el temor de lo que el futuro podría traer, y esa incertidumbre lo devoraba lentamente. No podía dejar de preguntarse cuánto tiempo le quedaba, cuán fuerte sería la nueva lucha, y, sobre todo, cómo podría afrontar lo que venía, cómo podría soportar ver a la persona que más amaba enfrentarse una vez más a esta cruel enfermedad. Ángela, que había permanecido en un respetuoso y silencioso segundo plano, lo abrazó con una ternura que no necesitaba palabras. En ese momento, sabía que las palabras no significaban nada, que no había nada que pudiera decir para aliviar el tormento que Christian llevaba dentro. Solo el contacto, el calor de su cuerpo y su cercanía podían aliviar, aunque fuera un poco, el dolor que Christian sentía en su alma. Ángela conocía bien el sufrimiento que conlleva ver a alguien a quien amas atravesar un momento tan difícil. La impotencia se apoderaba de ella, y no había nada más doloroso que ser testigo del sufrimiento de una persona querida, sin poder hacer mucho más que ofrecer su apoyo. Sin embargo, lo que ella sí sabía con certeza, y lo había sabido siempre, era que mientras estuviera a su lado, Christian no estaría solo en la batalla. Le había prometido que no lo dejaría, y esa promesa era más que una palabra vacía. Era un compromiso profundo, un compromiso grabado en su corazón, algo que era más fuerte que cualquier adversidad. El doctor se retiró después de dar algunas instrucciones más, pero Christian apenas podía concentrarse en ellas. Sus pensamientos estaban demasiado dispersos, atrapados en un torbellino de emociones que lo desbordaba. En su mente solo giraban imágenes de su madre luchando, de todas las veces que la había visto levantarse a pesar del dolor, de cómo siempre había sido una guerrera, de cómo su madre había enfrentado la vida con una valentía que le daba fuerzas. La idea de perderla, de que el destino volviera a arrebatarle a la persona que más amaba, lo llenaba de un terror absoluto. Era como si una pesadilla se estuviera haciendo realidad, y la angustia lo consumía por completo. Sin embargo, a pesar del miedo y la angustia que lo invadían, algo comenzó a surgir dentro de él. Una chispa de determinación, aunque pequeña, aunque tenue, pero suficiente para empezar a dar forma a una nueva perspectiva. Sabía que su madre no se rendiría fácilmente, que ella seguiría luchando con la misma fuerza con la que lo había hecho siempre. Y él también debía hacerlo. Por ella, por todo lo que habían compartido, por todo lo que aún podían vivir. No podía dejar que el miedo lo consumiera, porque su madre le había enseñado a luchar, y él debía honrar esa lección. Con el paso de los días, la rutina del hospital se convirtió en su nueva realidad. Las visitas al médico, las pruebas, las conversaciones sobre tratamientos, todo formaba parte del proceso, un proceso que debía enfrentar con la fuerza que no siempre sentía. Christian sabía que nada sería fácil. La incertidumbre seguía ahí, acechando, siempre presente, pero en medio de todo eso, Ángela nunca se apartó. Ella siempre estaba a su lado, con una palabra de aliento, con una mirada que le decía sin necesidad de hablar que todo iría a estar bien, que todo iba a pasar, aunque las palabras no pudieran garantizar nada. La fuerza de su presencia era lo que más necesitaba en esos momentos. Mientras la oscuridad lo rodeaba, mientras todo parecía estar derrumbándose a su alrededor, Christian empezó a ver una pequeña luz, una luz tenue, pero que comenzaba a iluminar su camino. Una tarde, después de una consulta particularmente difícil, mientras se dirigían de vuelta al coche, Christian miró a Ángela, que caminaba junto a él en silencio, como si las palabras ya no pudieran expresar lo que sentían. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, creando una atmósfera de paz que contrastaba con la tormenta interna de Christian. En ese momento, mientras el sol se desvanecía lentamente, Christian sintió que, aunque no podía controlar lo que el futuro le deparaba, sí podía decidir cómo enfrentarlo. Su madre estaba luchando, y él también debía hacerlo. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino también por él mismo. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, muchas batallas por pelear, pero algo en su interior le decía que no estaba solo, que había algo, o alguien, que lo ayudaría a seguir adelante. Quizás la respuesta no estaba en los tratamientos ni en los médicos, sino en la fuerza interna que, aunque debilitada, aún podía encontrar. Ángela, dijo finalmente, su voz suave, cargada de emoción, de una vulnerabilidad que apenas podía esconder. Gracias por estar aquí. No sé cómo lo haría sin ti. Ángela lo miró con una sonrisa tranquila, casi como si hubiera sabido que esas palabras estaban por salir. No dijo nada,
Solo le apretó la mano con cariño, un gesto simple pero lleno de todo lo que Christian necesitaba escuchar en ese momento. No era necesario más. En ese instante, la comprensión mutua era más profunda que cualquier palabra, más poderosa que cualquier promesa. Siempre estaré a tu lado, Nodal, respondió con suavidad. No importa lo que pase, no te dejaré solo. La promesa estaba hecha. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, y la lucha de su madre continuaba, Christian sabía que mientras estuviera junto a Ángela, y mientras su madre luchara con todo lo que tenía, habría una razón para seguir adelante. El camino sería largo, difícil y desgarrador, sin duda alguna, pero no estaría solo. Y eso, por primera vez en muchos días, le dio una sensación de paz, un consuelo que ni el dolor ni el miedo podían quitarle. Los días pasaron, y aunque la lucha continuaba, Christian encontró fuerzas dentro de sí mismo para afrontar lo que viniera. Gracias al apoyo incondicional de Ángela, y a la valentía inquebrantable de su madre, Christian comenzó a creer nuevamente en la esperanza. Comprendió que, aunque la vida a veces nos somete a pruebas duras, a desafíos crueles e imprevistos, siempre hay una razón para seguir luchando. Siempre hay algo o alguien que nos da la fuerza para esperar, para seguir adelante. Ese fue el mayor aprendizaje que Christian comenzó a asimilar, que incluso en la oscuridad, siempre hay una razón para seguir luchando. Aquel hospital, que una vez había sido un lugar sombrío, lleno de incertidumbre y desesperanza, comenzó a parecer menos oscuro. La luz que Ángela le brindaba, la esperanza que nunca se extinguió, se convirtió en la fuerza vital que Christian necesitaba para caminar por el difícil sendero que aún les quedaba por recorrer. Y aunque las incertidumbres seguían siendo un peso pesado sobre sus hombros, la certeza de que no estaba solo, de que contaba con el apoyo incondicional de Ángela, lo mantenía firme. Con cada día que pasaba, con cada paso que daba, la vida le recordaba que siempre hay una razón para seguir adelante, por más difícil que sea el camino. Y mientras ese recuerdo permaneciera en su corazón, Christian sabía que podía seguir luchando, sin importar lo que el destino tuviera reservado. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte si realmente eres fan de Christian Nodal. Y, si por casualidad deseas apoyar el canal, recuerda dejarme un buen me gusta y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar este tema. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.